tenemos muchas labores que hacer para este primer pago del año 2021. Primero, pues estimar los ingresos que tuve en el año 2020, como ya lo habíamos visto en el ejemplo práctico, para ver si seguimos cumpliendo con el supuesto de seguir perteneciendo al pago definitivo al no rebasar los 300,000 pesos. Y adicionalmente, pues si nosotros tenemos cobros directos del usuario de la plataforma digital, pues considerar si esta declaración mensual aplicando una tasa del 8%, pues le conviene al contribuyente porque se va a considerar de carácter definitivo y va a tener estas consecuencias del no acreditamiento del IVA de sus actividades y pues que esta opción no se va a poder variar en los 5 años posteriores. Y bueno, para terminar esta parte del impuesto al valor agregado, que es muy importante y que nos abre el abanico de los conceptos que vamos a ver posteriormente ahorita en la ley del impuesto sobre la renta, pues vamos a ver unos casos prácticos rápidamente del impuesto al valor agregado para ver cómo se aplicarían. Vamos a ver el primer caso del impuesto al valor agregado. Ok, vamos a proyectar en la pantalla. Ok, aquí tenemos el primer caso. ¿Cómo vamos a determinar el IVA? Bueno, en el primer supuesto dice, una persona física vende productos de belleza en 2 modalidades. La primera directamente en su tienda y la otra a través de una plataforma, en específico Amazon. Recuerden que muchos de los contribuyentes que comercializaban sus productos a través de una tienda física, muchas veces con esta situación de la pandemia mundial que se ha suscitado y que seguimos viviendo, tuvieron que buscar nuevas alternativas de negocios. Y entonces una de las alternativas que han explotado y que van a seguir explotando y como les mencionaba, llegaron para quedarse es la comercialización de estos productos a través de las plataformas tecnológicas. Entonces, y que han tenido un boom y que creo que ha tomado, y como les mencionaba también anteriormente, a muchos de los negocios que se dedicaban a vender físicamente en sus tiendas, pues a dejar ese nicho de negocio y considerar más el nicho de comercializar sus productos a través de plataformas digitales. En este ejemplo, esta persona física hace las 2 comercializaciones, una directamente en su tienda y otra a través de plataformas digitales, en específicamente Amazon. Y bueno, pues desea saber cómo va a pagar su impuesto al valor agregado. En este caso, pues vamos a tener los ingresos obtenidos en el mes de ventas directas en la tienda. En este caso son un importe de 31,450. Y también tiene los ingresos derivados de enajenaciones en la plataforma digital por 15,000 pesos. Sumamos los 2 ingresos y tenemos 46,450. ¿La plataforma qué va a hacer? La plataforma lo que va a hacer es precisamente dentro del caso práctico no les mencioné que este contribuyente le proporciona su RFC a la plataforma tecnológica. Recordemos que como habíamos visto anteriormente, si no proporcionas el RFC a la plataforma tecnológica te va a retener la totalidad del impuesto al valor agregado, que en este caso, bueno, es el 100%. En este caso, este contribuyente sí proporcionó su RFC, entonces solamente la retención va a ser por el 50%. ¿Cómo va a ser la retención en la plataforma? Bueno, la plataforma va a considerar los ingresos obtenidos por su intermediación, les aplica la tasa general del 16% y va a tener un IVA cobrado de 2,400. A esto le va a aplicar la tasa del 50% y va a tener una retención de 1,200 pesos, en el cual el intermediario o la plataforma tecnológica va a tener precisamente la obligación de expedirle la constancia por esta retención que le hizo y adicionalmente pues va a hacer precisamente la retención del impuesto al valor agregado. Una vez que ya tenemos cómo hizo la retención la plataforma, nos vamos a ir al total ya el contribuyente va a considerar su pago mensual de IVA, va a tomar el total de los ingresos grabados, que son tanto los de plataformas como los que enajena a través de su tienda física, por 46,450. Le vamos a aplicar la tasa del 16% y nos da como resultado un IVA causado por el total de sus operaciones por 7,432. Adicionalmente tengo
IVA acreditable del periodo, que son 3.425, que se los resto al monto del IVA cobrado, y también le voy a restar lo que es el monto de la retención que me hizo la plataforma tecnológica, que es 1.200. Y me va a dar como resultado un pago mensual de IVA de 2.807 pesos, que lo vamos a considerar y lo vamos a declarar dentro de lo que son las aplicaciones para efectos que tiene el SAT de plataformas tecnológicas. Entonces, es así como operaría el pago del impuesto al valor agregado en las plataformas digitales. Tenemos una pregunta aquí en el chat también. Vamos a resolver todas las preguntas. Dice Marisela Bastida. Buenos días, un usuario de Uber tiene una actividad de mecánico. Las dos trabajan en RIF. ¿Qué debe hacer si no realizó el cambio a la plataforma digital y no ha realizado los pagos desde el inicio? ¿Ok? Bueno, un usuario de Uber tiene una actividad de mecánico y las dos en RIF. Ok, aquí por lo que entiendo, Marisela Bastida, es que esta persona tiene sus dos actividades, una por mecánico y otra por el Uber, y las dos las sigues manteniendo en RIF y no has hecho los pagos. Bueno, aquí en principio, pues a partir del 1 de junio del año 2020, pues esos ingresos que tú obtuviste o que tu cliente obtuvo por medio de la plataforma de Uber, pues ya se debieron de haber declarado específicamente con el procedimiento de la plataforma digital de acuerdo al artículo 113A y 113B de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y los ingresos que obtuviste como mecánico, esos los puedes seguir grabando o declarando como RIF. O sea, aquí y adelantándonos un poquito al tema para contestar tu pregunta, aquí lo que vamos a tener es lo que yo le llamo un régimen como híbrido, donde muchas personas que estaban tributando en el RIF van a seguir considerando ingresos que no vienen de plataformas e ingresos que sí vienen de plataformas. Lo que tienes que hacer es separarlos y considerar los ingresos que no vienen de plataformas, declararlos como RIF, y los ingresos provenientes de plataformas tecnológicas, declararlos como el capítulo de plataformas tecnológicas. O sea, tienes que hacer una separación expresa de los ingresos y declararlos cada uno en sus respectivos regímenes. Es así. Y si no has hecho las declaraciones, pues todavía tienes tiempo para poderlas hacer. Ok, no sé si esté contestada la pregunta. Me puedes hacer, por favor, mención de si quedó contestada, y si no, pues la podemos seguir aclarando. Corina Ceballos nos menciona: si la venta que realizo es por Mercado Libre, pero son refacciones usadas y causan IVA, mi pregunta, ¿debo estar en el régimen de plataformas? Actualmente soy RIF. Pues lo mismo en este caso. Acordémonos que de alguna manera una de las modificaciones que se hizo para efectos del impuesto al valor agregado en lo que es plataformas tecnológicas es la de enajenación de bienes usados. Para el año 2020, esta enajenación de bienes usados, pues específicamente nos decía la ley del impuesto al valor agregado que no estaban sujetas a este régimen de plataformas. Sin embargo, para el año 2021, pues se quita esa consideración y ya todas las enajenaciones, así sean de bienes muebles usados, ya van a causar el impuesto al valor agregado. Entonces aquí, Corina Ceballos, pues respondiendo a tu pregunta, que si debes de estar en plataformas y actualmente estás en RIF, pues sí, efectivamente, tú tendrías que estar actualmente si tus ingresos son de estas enajenaciones de refacciones en plataformas, tú tendrías que estar declarando a partir de junio por esos ingresos en el régimen de plataformas, y en el RIF ya no tendrías que estar declarando esos ingresos exclusivos de plataformas. Ok, seguimos con el caso 6 y ahorita seguimos contestando algunas otras preguntas que muy amablemente nos han hecho llegar en el chat. Tenemos otro caso de IVA donde precisamente dice: la señorita Jimena Jiménez obtiene ingresos derivados de la prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros y está afiliada a la plataforma Didi.
Todos los ingresos los obtiene a través de la plataforma y emite los FDIs correspondientes. Desea conocer cuál será el monto del IVA del mes de junio y cabe mencionar que sí proporcionó el RFC a la plataforma. Entonces aquí, para esta persona, vamos a tener en consideración sus ingresos de la plataforma. Solamente tiene ella ingresos por plataforma. Los ingresos de la plataforma son de 25,000 pesos. El IVA cobrado de esos 25,000 pesos son 4,000. Nos da un monto total cobrado de ingresos en la plataforma de 29,000. ¿Qué va a hacer esta persona o cómo va a operar la retención? Bueno, la retención que le va a hacer la plataforma va a ser a esos 25,000 pesos por el 16%, el IVA cobrado, y le va a hacer una retención del 50%. Obviamente esa retención del 50%, que son 2,000 pesos, la va a considerar como una retención en la cual, pues, de alguna manera, si tiene otra actividad relacionada con el impuesto al valor agregado, pues la va a considerar, y si no, tendría que hacer su declaración pagando precisamente impuesto de 2,000 pesos. ¿Ok? Porque acuérdense que para la retención o para considerar como definitiva, regresándome a este caso, para considerar como definitiva esta retención, pues la plataforma tendría que retenerle el 100% del impuesto al valor agregado. Entonces aquí esta persona adicionalmente tendría que presentar su declaración mensual para pagar los 2,000 pesos restantes que cobró durante ese mes. Vámonos a otro caso. Vamos a ver las preguntas del chat. Marisela Bastida nos dice, gracias, pero ¿el cambio se da en automático o hay que realizarlo? Bueno, el cambio que tienes que hacer para precisamente empezar a tributar en las plataformas digitales, anteriormente se hacía a través de unos avisos que se presentaban en Mi Portal. En la plataforma de Mi Portal, ahí mandabas un aviso, una aclaración de un caso donde mencionabas que ibas a tributar en plataformas digitales. Actualmente, y lo vamos a ver un poquito más adelante, la modificación o el aviso que tienes que dar para poder considerar ya que estás en el régimen de plataformas tecnológicas es a través de si ya eres contribuyente del impuesto sobre la renta y estás dada de alta, se tendría que hacer a través de los trámites al RFC, en el trámite de aumento, disminución de obligaciones y actividades económicas, y lo vamos a ver un poquito más adelante cómo va a ser este aviso que se tiene que dar a la autoridad para decirle que vas a tener ingresos por plataformas digitales. Ahorita lo vamos a ver un poquito más, pero sí hay que realizar el cambio a través de la página del SAT y ahorita lo vamos a ver un poquito más. Hugo Díaz nos menciona, dice, si una persona tiene ingresos por actividades empresariales y profesionales, en este caso honorarios, ingresos por anticipos a cuenta de rendimientos asimilados a salarios y además los ingresos de plataformas digitales por hospedaje, ¿puede optar por considerar como pago definitivo el impuesto retenido tanto en IVA como en ISR? Pues recordemos que aquí, para efectos de considerar como pago definitivo, existen dos condicionantes. Una, que no sobrepases de 300,000 pesos y que únicamente tengas ingresos por plataformas digitales. Y la otra, que puedes obtener ingresos de otros regímenes, pero solamente de salarios y de intereses. Entonces aquí, como estás obteniendo ingresos por actividades empresariales honorarios, pues no podrías considerar como pago definitivo tanto para el impuesto sobre la renta como para el impuesto al valor agregado. ¿Sale? Porque si tienes ingresos por asimilados a salarios, pues como son asimilados a salarios, se considera que están en el capítulo 1 del título cuarto. ¿Ok? Seguimos. En este último caso del impuesto al valor agregado es el mismo caso, sin embargo, aquí no proporciona su RFC a la plataforma digital y entonces de la totalidad de los ingresos obtenidos en la plataforma digital, que son 25,000 pesos más 4,000 pesos del impuesto al valor agregado, la retención que va a hacer la plataforma tecnológica a esta persona que no proporcionó su RFC va a ser
del 100%. Entonces aquí estamos viendo que los ingresos obtenidos de la plataforma van a ser 25,000 por la tasa del impuesto, que es la del 16, el IVA que se cobró son los 4,000, y como no proporcionó su RFC a la plataforma tecnológica, la retención es del 100%. Aquí no hay que confundir el pago definitivo, porque este no es un pago definitivo, simplemente la plataforma hizo la retención del 100% del impuesto. ¿Por qué? Porque no le proporcionó el oferente del servicio el RFC, ¿no? Entonces aquí por eso la plataforma está considerando que como no me proporcionaste tu RFC, entonces la retención no es del 50%, sino va a ser del 100%, pero esto en ningún caso es un pago definitivo. En el pago definitivo, la retención es por la totalidad del impuesto, hayas o no proporcionado el RFC a la plataforma tecnológica. Y entonces, como podrán darse cuenta, pues en el impuesto al valor agregado, pues tenemos una opción que es la de considerar como definitiva esta retención que hacen las plataformas digitales, siempre y cuando pues la retención sea por la totalidad del impuesto, y adicionalmente no sobrepases de 300,000 pesos en el ejercicio posterior, y que si adicionalmente tienes otros ingresos, estos ingresos solamente sean de salarios e intereses. ¿Ok? Ahora vamos con las diapositivas. Y ahora vamos a entrar a lo que es ya el impuesto sobre la renta. Una vez que ya vimos todas las consideraciones que existen en el impuesto al valor agregado, todos los supuestos que hay y quienes pueden ser sujetos del impuesto al valor agregado, ya sea por actividades directas de la misma plataforma tecnológica o por ser un intermediario en una economía colaborativa, y teniendo claro ya estos conceptos, ahora sí, el impuesto sobre la renta pues ya puede ser, su estudio ya es más fácil, porque ya tenemos los conceptos que en la ley del impuesto al valor agregado nos menciona, y que muchos de estos conceptos pues están recayendo ya en la ley del impuesto sobre la renta. Vamos a ver qué menciona ahora sí la ley del impuesto sobre la renta con respecto a lo que son las plataformas tecnológicas. Vamos a ver, vamos a tener como antecedentes, recuerden que este tema de las plataformas tecnológicas, por lo menos a nivel mundial, pues como ya lo vimos en los antecedentes, vienen desde el año 2013, de las acciones derivadas de las acciones BEPS, de las 15 acciones BEPS, y la primera acción de este plan BEPS es precisamente el combate y el abuso que se tienen en el uso de las plataformas tecnológicas. Sin embargo, pues en nuestro país, pues prácticamente el antecedente que tenemos para poder regular estos ingresos de plataformas digitales los tenemos en la resolución miscelánea del año 2019, específicamente en la regla 311.12, en la cual es el primer antecedente del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado, donde dan un marco para la regulación de estas plataformas tecnológicas, tanto en el impuesto sobre la renta como en el impuesto al valor agregado. Y esta regla de resolución miscelánea 3.1112 del 2019 nos menciona que pueden causar el impuesto sobre la renta y el IVA cuando presten servicios de transporte de pasajeros y la entrega de alimentos preparados. Entonces, el antecedente de lo que conocemos ahora como régimen de plataformas tecnológicas se dio en esta regla 3.1112 de la resolución miscelánea de 2019, tanto para ISR como para impuesto al valor agregado, y solamente consideraba los servicios de transporte de pasajeros, estamos llamando Uber, Didi, Cabify, y la entrega de alimentos preparados como es Rappi, Uber Eats, etcétera. Entonces, estos son los dos primeros actos o los dos primeros supuestos que empieza a gravar la ley del impuesto sobre la renta en el año 2019 a través de esta regla de resolución miscelánea. ¿Y cómo se pagaba el impuesto? Bueno, era una opción, y decían, bueno, la plataforma tecnológica que sirve como intermediario puede considerar una retención que se va a determinar conforme a esta tabla. Entonces, perdón. Y entonces aquí tenemos estas tablas de retención, donde si se dan cuenta, pues son muy similares a las que teníamos o que tenemos en el año 2020, donde prácticamente es una tabla progresiva, donde nos va poniendo, de acuerdo a los ingresos, el porcentaje de retención
que nos tenía que hacer la plataforma tecnológica, tanto en impuesto sobre la renta como en el IVA. En este caso, por ejemplo, hasta 25,000 pesos, para el impuesto sobre la renta te tenía que retener un 3% y para el IVA el 8%. Hasta 35,000 pesos, para ISR era una tasa del 4% y el IVA se seguía conservando en 8%. Hasta 50,000 pesos la tasa subía en 5%, en IVA se seguía conservando en 8%. Más de 50,000 pesos la tasa de retención se va al 9% y en IVA se considera todavía la tasa del 8%. Y esto tiene lógica con lo que vimos anteriormente, que se acuerdan de los ingresos que cobra directamente el oferente del servicio de los usuarios en efectivo. Recuerden que vimos que para efectos del impuesto al valor agregado, por eso tú puedes optar porque esos ingresos que cobras directamente del usuario del servicio, tú puedas obtener una declaración de manera definitiva. Si a esos cobros en efectivo que te hacen los usuarios del servicio les aplicas una tasa del 8%, ya podrás considerar como definitivo ese pago. Entonces, todo eso viene precisamente de este antecedente que se contenía en esta regla de resolución miscelánea del año 2019. Por eso ahora también, para considerar como pago definitivo esta declaración del 8% por los ingresos que cobras directamente de los usuarios de los servicios de plataformas digitales, la tasa es del 8%, tomando en cuenta el antecedente que se tenía en esta regla de resolución miscelánea. Entonces, es la primera o el primer antecedente que tuvo la autoridad fiscal para gravar precisamente a estas plataformas tecnológicas. Esto era una opción que estaba contenida en la resolución miscelánea del año 2019 y que ahora, en el año 2020, pues dicen, ok, ya la vamos a incorporar a la ley y ya la vamos a hacer no como una opción, sino como una obligación, con un régimen específico, tanto en IVA como en impuesto sobre la renta. Y para estos cambios, pues obviamente tuvieron que hacer ciertas modificaciones en los articulados de la ley del impuesto sobre la renta. En principio, y el cambio más fundamental se dio a partir del artículo 111 en su fracción sexta. Si bien estos servicios de intermediación, llámese servicios de pasajeros, servicios de entrega de alimentos o de bienes, servicios de hospedaje, todos esos servicios, pues de alguna manera los contribuyentes no es que no estuvieran pagando sus impuestos. Los contribuyentes, claro que sí pagaban sus impuestos, sin embargo, los pagaban en un régimen diferente. En su mayoría o en la mayoría de los casos, estas personas que recibían ingresos a través de por el uso de estas plataformas tecnológicas, pues el impuesto o el régimen que aplicaban para el pago de estos ingresos era el denominado régimen de incorporación fiscal. Muchos de estos contribuyentes a que se dedicaban o que se dedican a este tipo de plataformas tecnológicas o a prestar servicios a través de estas plataformas tecnológicas, ellos ya pagaban sus impuestos, sin embargo los pagaban en un régimen denominado régimen de incorporación fiscal. Pero a partir del año 2020, ahora sí, pues ya hay una regulación específica y se tiene como antecedente lo que les mencionaba de esta regla de resolución miscelánea del 2019. Entonces, la primera modificación que da pauta precisamente a tener un régimen ya establecido para estos ingresos de plataformas tecnológicas en la ley del impuesto sobre la renta es precisamente la modificación a este artículo 111 en su fracción sexta, donde precisamente nos menciona que los ingresos obtenidos a través de plataformas tecnológicas pues no van a ser o no se van a poder considerar para efectos de el régimen de incorporación fiscal. Entonces, muchas de las personas que obtenían ingresos a través de estas plataformas tecnológicas y que tributaban en el régimen de incorporación fiscal, a partir del año 2020, específicamente a partir del 1 de junio del 2020, pues con la modificación de este artículo 111 en su fracción sexta, pues ya no van a poder tributar en el régimen de incorporación fiscal y lo van a tener que hacer ¿qué? En el régimen especial de plataformas tecnológicas. Esa es la primera modificación y la primera modificación de importancia porque todos esos contribuyentes que estaban en el régimen de incorporación fiscal y que pagaban sus impuestos que tenían derivado de este tipo de plataformas tecnológicas, ahora ya no lo iban a poder hacer mediante ese régimen, sino ahora lo iban a hacer a través de, o lo van a hacer a través del régimen especial de plataformas tecnológicas.
Esa fue la primera modificación. Y adicionalmente esta modificación surge lo que es la sección 3 de los ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de Internet mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. Y esto se da en 3 artículos específicamente: el artículo 113A, artículo 113B y el artículo 113C. Todos esos contribuyentes que tenían ingresos en el régimen de comparación fiscal y que tributaban sus ingresos obtenidos mediante estas plataformas tecnológicas salen de este régimen de comparación fiscal y ahora lo tienen que hacer mediante este régimen, que es el régimen específico de plataformas tecnológicas, que está contenido en el 113A, 113B y 113C. ¿Y qué nos mencionaba o cómo quedó la modificación a ese artículo 111, fracción cuarta? Bueno, nos menciona que, fracción sexta, perdón, nos menciona que no podrán pagar el impuesto en los términos de esta sección, o sea, la sección del régimen de comparación fiscal. Fracción sexta, las personas físicas que presten servicios o enajenen bienes por Internet a través de plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, a que se refiere la sección 3 de este capítulo, únicamente por los ingresos que perciban por la utilización de dichos medios. Entonces aquí vemos cómo esta fracción sexta pues ya limita precisamente a estas personas que obtienen ingresos de las plataformas tecnológicas a tributar en el régimen de comparación fiscal, y ahora lo tienen que hacer conforme a la sección 3, que es la que se crea en el año 2020, que es exclusivamente para ingresos de plataformas tecnológicas. Y vamos a ver cuáles son los elementos del impuesto en este nuevo capítulo de las plataformas tecnológicas. ¿Cuáles van a ser los sujetos de este nuevo régimen de plataformas tecnológicas? Bueno, los sujetos van a ser las personas físicas con actividades empresariales que enajenen bienes, presten servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. Y que presten servicios, ¿a qué se refiere la fracción segunda del artículo 18b de la Ley del Impuesto al Valor Agregado? O sea, servicios de intermediación. Entonces, aquí los supuestos o los sujetos del impuesto sobre la renta de las plataformas tecnológicas son las personas físicas que presten precisamente servicios, enajenen bienes a través de estas plataformas, y también van a ser sujetos a este nuevo capítulo las plataformas digitales que tengan su carácter de intermediario, como ya lo habíamos visto anteriormente, que las plataformas tecnológicas pueden tener dos tipos de actos. Unos que son los que se realizan directamente por medio de estas mismas plataformas, y dos, los servicios de intermediación en una economía colaborativa. Entonces, para el impuesto sobre la renta, los sujetos van a ser las plataformas tecnológicas, pero solamente aquellas que tengan como función solamente la de intermediación. ¿Ok? Y bueno, aquí para este nuevo año del 2021, estos sujetos o no se va a considerar ingresos de este capítulo. Para el efectos del año 2019 no se consideraban ingresos de este capítulo o de esta sección aquellas enajenaciones de bienes usados. Sin embargo, para el año 2021 se modifica esta parte, y ahora sí, para el año 2021 pues sí se pueden o sí se deben de considerar las enajenaciones de bienes usados. Entonces es muy importante tener en consideración que hasta el 31 de diciembre del 2020, si tú enajenabas bienes usados a través de este tipo de plataformas tecnológicas, no eras sujeto del impuesto sobre la renta. Sin embargo, a partir del 1 de enero del año 2021, pues ya eres sujeto del impuesto sobre la renta si enajenas estos bienes usados. Y entonces aquí hay que hacer una distinción nuevamente. ¿Por qué? Porque muchas gentes preguntan, oye, fíjate que yo tengo una tienda y creamos una página de internet, y en esa página de internet muchos clientes se meten, levantan pedidos, y nosotros lo que hacemos es levantar el pedido, surtimos del inventario y se lo damos al cliente, ya sea directamente en la tienda o directamente en su domicilio. Oye, eso es
un ingreso que entra dentro de plataformas tecnológicas por utilizar una página de internet para enajenar bienes? Pues la respuesta es que no, que aquí solamente esa página de internet lo que está sirviendo es como un escaparate o como si fuera un catálogo. Recuerdo aquellos viejos catálogos que antes se hacían de forma impresa en los famosos productos de Avon, donde te mencionaban o te ponían un producto.